Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy os traigo un interesante tutorial de ZBrush en el que vamos a ver cómo podemos modelar pelo estilizando, utilizando para ello un pincel que vamos a importar a nuestro software, ¿vale? Fijaros, yo lo que tengo es una base. Siempre para utilizar este tipo de pinceles necesitamos una base. Yo la tengo dividida como en varios planos. Esa base es importante que la trabajemos. Fijaros, ahora lo que busco es quitarle algo de detalle porque ya he estado haciendo algunas pruebas. Me interesa que esa base sobre la que voy a trabajar pues ya tenga un poco la forma del pelo que voy a hacer. Fijaros, para cargar el pincel activamos B, Load Brush, o sea, cargar pincel, y en este caso cargamos este pincel. Luego os dejaré un enlace por si lo queréis probar, es el Hairtubes, que tiene varios modelos. Voy a probar con el A. Y fijaros que una de las características que tiene este pincel al aplicarlo es que, bueno, pues hace un poco el trazo al revés, ¿no? O sea, quiero hacerlo desde arriba. ¿Cómo variamos el trazo? Es decir, que empiece más fino, que sea más grueso, que acabe más tal. Tenemos que ir a la opción de Stroke y los modificadores de la curva tenemos este histograma, ¿vale? Lado izquierdo es cómo empieza el pincel, centro es cómo se va desarrollando y final es cómo queremos que acabe. Nosotros queremos que este pincel acabe relativamente, acabe muy fino, acabe en punta, o sea, que empiece más o menos fino también, que salga un poco más grueso por el camino, pero sobre todo la idea de que, fijaros, ahora empieza muy fino. ¿Qué? ¿Estás disfrutando de este contenido? Pues déjame que te dé una gran noticia. Acabo de crear el curso más completo que he hecho nunca sobre el software ZBrush, cómo modelar un personaje tan icónico como Spider-Man de Miles Morales de principio hasta el final. Échale un vistazo al link que tienes en la descripción del vídeo y verás cómo no te defrauda. Y sin más, te dejo que continúes viendo este contenido. Grueso por el trayecto y luego acaba un poquito más fino. Entonces aquí bajamos, sobre todo queremos que la punta exacto acabe lo más fina posible. Este trazo nos sirve. Vamos a variarlo un poquito, seguramente que empiece, no, quizá con no todo el grosor que puede tener, pero sí que empiece bastante fino. Vale, vamos a ver un poco. En este caso es cuestión de modificar. Podemos añadir más puntos de apoyo en esta curva del histograma, ¿vale? Si queremos que sea un poquito más preciso. Y así estaremos trabajando, prueba-error, conforme la vayáis cogiendo el truco a este histograma. Es similar a las curvas que se utilizan en Photoshop, por si ya queréis tener así como alguna referencia previa. Y fijaros, ¿vale? Cuando ya nos convence un poco el pincel, todo, como es un pincel que funciona con curvas, ¿vale? Depende del tamaño del pincel que tenemos cuando empezamos el trazo. Pincel más pequeño nos hace el trazo más pequeño, pincel más grande, ¿no? O sea, en ese caso se aplica de manera sencilla. Vale, vamos a ver qué más podemos aplicar. Fijaros, cuestión de seguir un poco el trazado del pelo. Cuando hacemos una curva, fijaros, aquí lo habéis visto, nos genera en la misma subtool, nos enmascara esa zona, con lo cual podemos aprovechar. A mí me gusta separarlo. Entonces vamos a la opción de Split y vamos a Split Masked Points o Unmasked Points. Ambas nos van a separar en una subtool distinta el pelo en este caso, y además lo que conseguimos es que nos desaparezca la curva. La curva la podríamos utilizar, pero a mí me gusta más moverlo, en este caso de manera manual. O sea, si os sentís cómodos utilizando la curva para editarlo, si queréis modificarlo, yo prefiero dibujarlo bastante preciso al principio, en el primer trazo que realizamos, y luego de manera manual, como es una pieza muy low, en este caso fijaros que tiene una geometría muy baja, me siento más cómodo moviéndolo, ¿no? Manualmente, e ir acercándolo. Por ejemplo, aquí quiero que la raíz del pelo más o menos coincida, o bueno, esos detalles. No es un proceso sencillo, pero la verdad es que se consiguen acabados bastante interesantes. Yo he visto artistas que me gustan bastante en la red que utilizan métodos, de hecho utilizar este pincel, por ejemplo Dan Eder, que podéis ver su obra, es fantástico dentro del estilo, pues así como más estilizado de modelado. Y bueno, pues un poco siguiendo su pista es como yo llegué a este pincel y cómo empecé a aplicarlo. Diréis, ostras, esto no me acaba todavía de funcionar. Bueno, falta todavía darle más resolución. Aquí lo que estamos es haciendo un blocking, un encaje, distribuyendo un poco los diferentes pelos, ¿vale? Este es el primero, vamos a hacerlo de manera, vais a ver el proceso completo. Y entonces, pues como me gusta cómo está quedando, lo que voy a hacer es, bueno, pues simplemente lo que hemos dicho antes, si ya nos convence, bueno, aquí podemos acabar de modificar. Empezamos con un segundo pelo, volvemos a la base, hacemos Alt-clic en la subtool de la base del pelo, probamos tamaños de pincel, recordar con la barra espaciadora podemos cambiar tamaños de pincel y vamos, pues también si hace falta, cambiando un poco, para darle algo de variedad, quizá que empiece un poquito más grueso, ¿no? Sí que nos interesa que sobre todo, casi siempre que acabe en punta, pero podemos variar un poquito sobre todo tanto en el nacimiento del pelo, en este caso, como cómo se desarrolla, ¿verdad? El trazo.
Vamos aplicando hasta que encontremos algo que nos guste. Cuando ya nos guste, hacemos el split, separamos esa pieza, con lo cual ya la podemos trabajar de manera individual. Cuando ya tengamos varias y ya las tengamos claras que nos gustan, las podremos juntar, ¿vale? Pero de momento las mantenemos separadas. Os digo, esto tiene, pues ahí arriba en puntos activos, nos habla de unos 548, porque bueno, es una forma un poco más entrelazada. Fijaros que hay diferentes planos, que eso luego nos va a dar ese cuando lo subdividamos, nos dará un acabado bastante chulo. Pues bueno, simplemente es ir ajustando, ¿vale? En este caso fijaros, control D, las divisiones, como ese acabado sí que mola bastante. Este pincel, yo os dejaré un enlace, si sigue activo, ¿vale? Para que lo podáis descargar, así no, pues podéis probar con pinceles similares, ¿no? Hairbrush o, en este caso es el Hair Tubes, pero bueno, o sea, hay pinceles similares. Yo, de hecho, navegando un poquito por la red, hay autores de este tipo de contenido que lo ofrecen gratis. También podéis ir, por ejemplo, a la Store de ArtStation y se venden pues relativamente baratos, ¿no? Si queréis seguir haciendo es como una librería de material, pero bueno, o sea, yo os dejo siempre la opción, ¿no? Yo este mismo, ya os digo, si puedo, mientras esté el enlace activo, os lo compartiré para que podáis trabajar con él, si no, alguno similar para que también podáis hacer vuestras prácticas. Vale, podemos ir revisando, control D, también podemos tener las subdivisiones, ya sabéis, este vídeo es un poquito más avanzado, pero podemos tener las subdivisiones e ir, pues digamos que transitando de la más alta a la más baja para ir como variando, ¿no? Un poquito el grosor para depender de lo que queramos hacer, ver cómo queda o editar. Normalmente vamos a la más baja, revisamos, ¿vale? Vamos modificando un poquito. Aquí este ya se va haciendo un poco más complejo. Cuando vamos hacia, pues en este caso queremos rellenar esta zona, seguramente no podamos con un único mechón, habrá que hacerle dos al menos, ¿vale? Pero bueno, vamos cubriendo esa parte de la base que tenemos de pelo para ir trabajando. Fijaros que aquí el workflow ya es un poquito más rápido para que ya vayáis, para que no sea tan aburrido el vídeo, pues esta parte que ya es más repetitiva, pero bueno, un poco más técnica también. Ya os intento cubrir toda esa área con el mismo pincel, ¿no? Voy modificando, pincel de mover, y a partir de ahí vamos moviendo, ¿no? Vamos, fijaros, uno u otro, ¿vale? Vamos moviendo hasta que nos guste un poco el resultado, que al final es lo más importante es esto, ¿verdad? Siempre, en este caso, es conseguir un resultado que nos satisfaga. Vale, voy a dejar aquí un poco el vídeo que se vaya desarrollando para que veáis un poco el proceso que va a consistir en ir rellenando las demás partes de la cabeza, y luego vemos un poco ya más cuando tengamos más mechones acabados finales. Podéis ver que de algún modo cada vez hay menos zona que cubrir, con lo cual tenemos que hacer pues la curva con formas un poco más elaboradas. Entonces esto, supongo que la primera que hagáis quizás no la planeáis tan bien, pero ya os digo que es algo que con la experiencia, cuando hayáis hecho un par de pelos utilizando esta técnica, pues recomiendo también empezar con algún pelo un poco más corto, quizá pelo masculino que simplemente me ha peinado hacia atrás,
O bueno, o sea, quizá empezar con algo más sencillo para ir cogiendo un poco el truco. Fijaros aquí en la parte de atrás, intento pues cubrir un poquito más de área. Sigo variando, como veis, de nuevo las funciones de la curva. Trabajamos el histograma. Y bueno, pues aquí ya es rellenar bastante toda la zona de atrás. Que al final, pues, ¿cuántos mechones se necesitan para hacer este pelo? Pues al menos estáis viendo que hay unos más de 20 seguro, ¿vale? Pues para cubrir toda la parte de la cabeza, intentando que la raíz pues tenga sentido, que se incruste un poco en esa raya que tiene el personaje, ¿no? Que define bastante todo el pelo. Y luego, sobre todo, esos huecos más pequeños, fijaros aquí que es donde es más difícil, porque a veces hay que hacer pequeños mechones, ¿no? Para rellenar un poco todas esas zonas. Aquí ya lo que estoy haciendo es ir agrupando, ir subiendo las subdivisiones, ¿no? Nunca mejor dicho, sí, de cada pelo, para acabar de pulir. Claro, hay detalles que en la división más baja no se pueden porque tienen baja geometría y que en la división más alta, y fijaros cómo podemos hilar mucho más fino a la hora de trabajar el pelo del personaje, ¿no? En este caso me parece que es bastante interesante todo el trabajo que se hace a partir de aquí. Fijaros incluso aquí en estas esquinas, ¿no? Del pelo, estos mechones. Aquí es donde más difícil es porque hay que llevar todos esos finales, ¿no? del pelo que sean más finos, ¿no? Y que acaben con un cierto sentido, que no se quede una zona vacía, una zona hueca. Es un poco la idea de lo que estoy en este caso trabajando. De nuevo la raíz del pelo, que no se vea. Si se ve la parte de abajo, no es un problema demasiado grande, porque a veces es más fácil incluso seleccionar la propia subtool, en este caso la base, suavizarla, moverla, bajarla, etcétera. Ahora, para acabar, lo que voy a hacer son algunos mechones sueltos que no siguen completamente la forma, sino que están quizá un poquito más separados para darle algo más de naturalidad. Fijaros ese detalle. A veces cuando en el pelo, por mucho que nos peinemos, siempre hay algún pelo rebelde, ¿vale? Que sigue su propia trayectoria, y es un poco lo que intento aquí aplicar en este caso. Vale, tendríamos uno en el flequillo, ¿vale? Podríamos añadirle más, dependiendo un poco lo que busquemos cada uno. Si tenéis alguna referencia, pues siempre fijaros lo mejor posible en vuestro modelo, ¿no? En vuestra referencia, ¿vale? Para acabar de definirlo, ¿no? Aquí pues le añadimos, aquí le estoy añadiendo otro, para salir un poco de esa estructura como muy cerrada, que haya algo un poco más libre. Tampoco es, yo no recomendaría que lo exagerarais mucho, por si luego vais a hacerle retopología o el vaqueado de texturas y tal. Si hacéis un pelo suelto y tal, pues ya os va a complicar luego la vida, ¿no? En este caso, pues todo, pero hasta cierto control, ¿vale? Un poquito más separado, pero con cierto control a la hora de trabajar. Ya se nota bastante, ¿no? El trabajo realizado. Luego esto, pues, aplicándole el color, ¿no? El color que nos interesa y tal. Y, bueno, incluso si quisiéramos algún tipo de textura suave, en este caso es un poquito más estilizado, quizá no la requiera. Pero fijaros cómo yo creo que esto, si lo intentáramos modelar directamente con pinceles tipo DAM Standard o Clay Buildup, conseguiríamos otro acabado distinto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos en la próxima. No dejéis de modelar. ¡Hasta luego!